Hola a todos, les traigo una nueva lectura. Cayeron, creo que 3 cartas, 4. Mi vida es un espejo. Yo estoy a salvo. Es solo un cambio. Esto no es mi culpa. Y la última carta nos dice que acepto mi singularidad. Como les iba diciendo, salieron 4 cartas. La primera nos habla de que su vida es un espejo. O sea, todo lo que hay a nuestro alrededor es una proyección de nosotros mismos. Voy a dar la vuelta porque tienen un mensaje. Todas las personas de mi vida son espejos de mí. Esta es una oportunidad de crecimiento y de cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta de que las personas a nuestro alrededor son todo lo que nos molesta de esas personas es algo que nosotros reflejamos, ya sea porque hay algo que carecemos y que necesitamos aprender de la otra persona, o si no, tú haces lo mismo que la otra persona que te molesta y no te das cuenta que eso lo tienes que cambiar en ti si te molesta demasiado. Y cuando nosotros vamos al vez de sentirnos como atacados o sentir envidia de la otra persona, eso que nos está llamando de la otra persona lo hacemos nosotros. Si es que lo podemos desarrollar, por ejemplo, si hay envidia, es porque tú tienes el potencial para hacer lo que esa persona le envidias. Entonces, si algo te molesta mucho de otra persona, seguramente es algo que tú necesitas integrar en ti. Por ejemplo, si te molesta que esa persona habla mucho, seguramente tú no te expresas, entonces eso es lo que te molesta y eso es lo que tienes que integrar en ti, la expresión verbal, poder hablar de tus cosas. Y eso. Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda carta, que te dicen que estás a salvo, que esto es solo un cambio. Sí, a veces cuando pasamos por procesos de cambio, es como nos cuesta dejar ciertas cosas atrás. Cosas materiales, personas, nos aferramos, o trabajo, nos aferramos a lo que tenemos. Esa es nuestra zona de confort, que le llaman mucho. Y nos cuesta soltar por miedo, porque estamos, claro, aunque la zona de confort no nos esté dando tanta satisfacción, nos aferramos porque en el fondo hacer algo nuevo, la incertidumbre que causa el dar el paso para el cambio da miedo. Uno no sabe, como uno no tiene la certeza que ese cambio va a ser positivo y que va a ser mejor para nosotros, nos aferramos a los que ya tenemos. Pero la verdad es que generalmente cuando uno hace el cambio se da cuenta que, ¿por qué no lo hice antes? Esto era lo que necesitaba en el fondo. Y a veces sí, pues hay que pasar por una incertidumbre, hay que pasar por el miedo al cambio para lograr algo mejor para nosotros, para lograr como una vida más satisfactoria para nosotros. Y te dicen que cruzar los puentes con alegría y facilidad en el fondo, o sea, como no hacer tanto drama por cruzar el puente porque uno se aferra y lucha y se resiste a hacer el cambio, pero en realidad si uno lo hace con más alegría y confiando en que las cosas van a ser para mejor para nosotros, no sería tan difícil el cambio. Pero uno se resiste, la verdad, uno pone resistencia a los cambios, porque uno se quiere mantener en la seguridad de la zona de confort, y es eso nomás. Eh, y los viejos dice que se transforma en algo como maravilloso y va a ser como un trampolín para nuevas experiencias. Y eso es. Y mi vida dice que va a ser mejor todo el tiempo. O sea, si tengo esta mentalidad de que es solo un cambio y suelto la resistencia, nos vamos a dar cuenta que cuando soltamos el control, soltamos la resistencia, se hace más liviano el cambio, se hace más llevadero. Como que cambia todo el rato va a ser como para bien para nosotros. Seguramente nosotros ponemos demasiada resistencia, lo digo por bueno, la otra carta dice que no es nuestra culpa,
En el fondo, claro, nosotros generalmente cuando no miramos hacia adentro, siempre le echamos la culpa a algo externo. Una persona, el gobierno de turno, la economía está mala, no sé. Siempre hay un culpable afuera. Y eso en realidad es más fácil que hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestras creencias. Siempre es más fácil echarle la culpa a un otro o a algo externo que darnos cuenta que en realidad somos nosotros los que estamos creando nuestra realidad con las acciones, con nuestros pensamientos, con lo que hacemos, con lo que hablamos. Y ese es lo que hay que hacer. Y culparnos a nosotros o algo externo no sirve de nada. La culpa es como, siento que es una de las emociones más inútiles de la vida porque en realidad no hay solución en la culpa. Solo hay como un alivio de que hay un culpable que no soy yo. Es una forma de evasión en el fondo de nuestra responsabilidad frente a nuestra vida. Y te dice en la carta que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y con nuestro nivel de conciencia. Entonces estar culpando a otras personas o a nosotros mismos en realidad no sirve de nada. Hay que entender y ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, porque cada uno hace lo que puede en el momento que estamos viviendo. Entonces es como pedirle, había una historia que hablaba de que un monje estaba meditando a la orilla de un río y se da cuenta que una crecida de ese río y que un escorpión se estaba ahogando cerca de la orilla pero no podía salir. Y este monje lo pensó porque obviamente ¿cómo voy a rescatar a un escorpión? Porque me puede picar, o sea, hay un riesgo en este rescate, o sea, puedo tener muy buena voluntad, pero eso trae consecuencias. Finalmente él con su mano toma al escorpión, lo saca, pero el escorpión inmediatamente lo pica. Y claro, tuvo consecuencias, le salió una roncha, le ardía, y cuando va donde su maestro, el maestro le dice, en el fondo que él es que está equivocado, porque en el fondo obviamente es la naturaleza del escorpión picar, y no se tiene por qué enojar con el escorpión porque esa es su naturaleza. Y van de nuevo de vuelta al río con el maestro, y el maestro le enseña, toma una hoja, saca el escorpión y lo deja lejos del agua para que no se ahogara. Entonces, obviamente, todos tenemos cierta forma de ser y cada uno tiene un nivel de conciencia que nos va haciendo darnos cuenta de qué cosas estamos haciendo bien o mal. Y hay gente que no tiene un nivel de conciencia tan elevado y sigue cometiendo, claro, nosotros vemos los errores de los otros más fácil que ellos mismos y ellos están en el loop de hacer siempre lo mismo, aunque uno se dé cuenta y uno se lo haga ver, las personas van a cambiar cuando ellos quieren. No podemos obligar al resto a cambiar y a evolucionar. Y cada uno está en su nivel de conciencia haciendo lo que puede nomás. Entonces no podemos echarle la culpa a personas porque no tienen el nivel de conciencia necesario para hacer cambios. Todos tenemos distintos niveles de conciencia y actuamos de acuerdo a esos niveles de conciencia. Entonces pedirle a los otros que tengan el mismo nivel de conciencia que nosotros no se puede. Hay que aceptar a las personas tal cual son y cada uno tiene su propio camino y sus niveles de cambio van a ser según ellos quieran evolucionar y ellos entiendan. Entonces quererlos cambiar, eso también es un poco egoico. Y eso es algo que me di cuenta hace muy poco en realidad. La gente es como puede ser nomás. Y aceptarlas tal cual son y tener compasión por ellas. ¿Ok? Eso. La cuarta carta te hablan de que esto no es una competición ni una comparación, porque en el fondo, lo mismo que estaba hablando, que uno desde el ego, como que se siente superior a los demás, porque uno tiene a lo mejor un nivel de conciencia un poco más elevado, uno a lo mejor ha adquirido cierta sabiduría que el resto no tiene, pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el resto. Es lo mismo, o sea, cada uno tiene su propio nivel de conciencia y cada uno viene a vivir esta vida, distinta experiencia y distinto aprendizaje. Entonces, como querer que el resto tenga el mismo aprendizaje que tú, el mismo nivel de conciencia que tú, es un poco
egoico y un poco arrogante, la verdad. Y eso, tratar de entender que cada uno tiene su propia experiencia y su propio aprendizaje y sus tiempos. Que no todos los tiempos son iguales, que cada uno va a crecer a su ritmo y cada uno viene a aprender cosas distintas acá. Entonces hay que respetar todos los procesos, porque claramente uno, a lo mejor no por maldad, quiere que los demás crezcan igual que uno, que los demás aprendan lo mismo que uno ha aprendido. Pero eso no es así, pues. O sea, que cada uno tiene sus tiempos y sus propios aprendizajes. Y eso, respetar los tiempos de los otros y los aprendizajes que tengan los otros. Que todos somos distintos. No somos todos iguales, gracias a Dios, porque así no sería. Imagina todo el mundo fuera igual, tuviéramos el mismo nivel de conciencia, no podríamos crecer, nos quedaríamos estancados. Y te dicen que tú eres especial y maravilloso, que te debes amar tal cual eres. No compararte con el proceso de los demás, porque claro, a lo mejor uno va más lento que otro, o más rápido al revés. Pero si te estás comparando con otras personas que ya están bien, que ya pasaron ciertos niveles de aprendizaje, claro, tú te vas a sentir a lo mejor mal, como que vas atrasado, como que no fuera tan rápido como los demás. Pero eso no es el problema. Lo importante acá es enfocarte en ti, en tu aprendizaje, en tu proceso, no en los demás. Seguramente si el otro va más adelantado que tú, seguramente integró algo que tenía que integrar antes que tu mamá. O el proceso de él es distinto al tuyo. A lo mejor a ti te va a costar más avanzar en ciertas cosas porque a lo mejor hay resistencia. Entonces, mejor es mirar hacia adentro más que afuera. ¿Okay? Cada uno con su propio proceso y respetar tu proceso y los de los demás. Y si quieres mirar hacia el lado y compararte, podría hacerlo de una forma positiva. ¿Qué está haciendo esta persona que avanzó más rápido que yo? ¿Esta persona es más confiada en sí misma? ¿Qué hace esta persona que le funciona mejor? A lo mejor la persona está todo el tiempo enfocada en sí misma y en su trabajo y por eso avanza más rápido. ¿Me entienden? Eso. Detrás del mazo queda que es seguro mirar hacia adentro. Porque lo mismo que te decía, en el fondo cuando uno tiene envidia o compite como si esto fuera una carrera, cuando ves al lado, eso es, tienes que mirar hacia adentro más que hacia afuera y los procesos de los demás. Puede ser que el proceso de los demás sea una inspiración para ti, pero en realidad siempre el cambio viene desde nosotros mismos. Y hacer una introspección, ver en nosotros por qué esto me está molestando, por qué estoy estancado, por qué las cosas no avanzan, es porque en ti hay algo que no estás viendo. Entonces siempre hay que mirar hacia adentro para realizar los cambios. Analizarte. Puedes tener un diario e ir escribiendo. Esto me molestó hoy día, ¿por qué? A ver. Y ver hacia adentro por qué estás reflejando esa molestia hacia afuera. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Integrar tú, hacer el cambio tú. Y la carta dice, como que atrás del mazo quedó esta carta que dice que estás a salvo si miras adentro. Atrás dice que a medida que vas atravesando como las capas que hay en ti mismo, como que vayas escarbando dentro de ti, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que están en ti que son las opiniones y creencias de tu familia o de otras personas. Y a medida que te vayas deshaciendo de esas creencias que no son propias, te vas a dar cuenta que dentro de ti hay un ser que es muy sabio y te va a empezar como a reencontrar contigo mismo y a darte cuenta de lo bonito que eres. Y vas a empezar a amarte y a quererte tal cual eres. Bueno, y esta carta, como les había dicho antes, nos muestran que cuando empecemos a sacar y a darnos cuenta que muchas cosas que tenemos adentro, muchos miedos, muchas formas de ser y de pensar vienen de nuestro clan,
que nos lo han heredado inconscientemente a través del ADN, a través de costumbres que uno toma como si fueran propias. Y cuando las vamos haciendo conciencia, cuando hacemos esta introspección y vamos viendo que estos miedos, que muchas de las emociones que tenemos no son ni siquiera nuestras, que son muchas de nuestros abuelos, de nuestra abuela, bisabuelos, que son creencias limitantes que vienen de nuestros ancestros, y vamos sacando estas capas que no nos pertenecen y vamos reconociendo ese ser que hay dentro nuestro, vamos a empezar a querernos tal cual somos, a darnos cuenta quiénes somos, porque muchas veces nos construimos desde la niñez o incluso desde nuestra gestación por creencias, pensamientos que uno los toma como propios que no son nuestros. Y cuando hacemos este trabajo interno nos vamos dando cuenta de la persona que realmente somos, de esa alma que está atrapada en estos pensamientos que nos han heredado. Y este trabajo, la verdad que puede que tome un tiempo, puede que nos cueste darnos cuenta qué es nuestro y qué no, pero cuando ya lo terminemos nos vamos a dar cuenta quiénes somos realmente, qué nos gusta, qué no, somos alegres o no, porque a veces heredamos hasta eso, hasta a la tristeza de nuestros ancestros. Muchas de las mujeres que fueron ancestras de nosotros tuvieron mucho sacrificio en su vida. Y nosotros a veces inconscientemente pensamos que la vida también es sacrificada, siendo que nuestra vida es muy distinta a ella. Pero llevamos tan internalizados estas creencias que ni siquiera nos damos cuenta que estamos actuando de una manera que no es nuestra, que no nos corresponde a la realidad que estamos viviendo nosotros. Y al hacerlas conscientes, hacer estos cambios, hacer esta limpieza de emociones que no son nuestras, nos vamos dando cuenta realmente quiénes somos y cuál es nuestro potencial. Y que la vida, sí merecemos la vida, que no es tan complicado a lo mejor generar recursos como nos hicieron pensar nuestros ancestros, no es que fueran malos, sino que ellos, esa es la realidad que les tocó vivir a ellos. Pero nosotros, si nos hacemos conscientes de estas dificultades que tuvieron nuestros ancestros, podemos cambiarla y entender que nosotros, para nosotros va a ser distinto porque estamos viviendo una realidad diferente a ellos. Y al hacerlas conscientes vamos a poder hacer ese cambio para rendirle homenaje a ella, pero para que nuestra vida sea mucho mejor y más plena. ¿Ya? Ese sería el mensaje que tengo hasta este momento. Les mando un abrazo grande. A los que sea que se quedaran escuchando hasta el final, espero que puedan lograr esta internalización y cambiar su forma de pensar, de actuar, para generar una vida más plena. Que estén muy bien.